Yo quiero invitarte a que puedas tomar tu asiento. Vamos en esta mañana a seguir en un ámbito, ¿no?, donde entendemos que el Señor está haciendo muchas cosas, donde el Señor se quiere manifestar a nuestras vidas y donde Él quiere seguir hablándonos, ¿sí? Quiero pedirles por ahí, a veces soy reiterativo, pero fíjate, Ari, que atrás solamente estén las mamás con los niños, ¿sí? Y que no haya nadie que esté flotando, sino que podamos estar acá porque el Señor quiere impartir algo tremendo y necesitamos en esta mañana poder estar atentos. Sí, a veces una de las cosas que más luchan nuestras vidas son esas distracciones cotidianas, ¿sí? Esas distracciones que nos han dado como un permitido a la hora de justificarnos, porque a veces hay tanto de mente, hay tanto de razonamiento que pareciera ser que solo con entender ciertas cosas, esas cosas las bajaríamos a la vida, pero en realidad muchas veces, y creo que esto yo lo puedo ver desde mi propia vida y creo que también vos lo vas a ver de la tuya, muchas veces las cosas que se complican o nos generan un problema es por esas cosas que supuestamente decimos entender o saber, pero que no las podemos bajar, que no las podemos vivenciar, que no las podemos experimentar. Particularmente, creo que todos nosotros de una u otra forma anhelamos tiempos mejores, ¿sí? Hay algo en esta esencia de Cristo que nos hace continuamente querer desarrollarnos, querer establecer un ámbito donde muchas veces podamos crecer, podamos seguir avanzando. Y obviamente no es solamente el querer anhelar tiempos mejores, sino que caminamos y estamos avanzando y estamos siendo intencionales para ir en pos de ellos, ¿amén? Ahora, sí creo que cada uno de nosotros sabe, sí sabemos que peleamos con batallas, ¿sí? Cada uno en la vida cotidiana, en la realidad de su vida diaria, ¿sí? En el hogar, pelea, ¿sí? Con ciertas cosas que siguen siendo parte de esta batalla. Sin embargo, como hemos venido hablando, Dios nos ha puesto una vez más una puerta que ha sido esta Pascua, ¿sí? Para que nosotros podamos aprovechar con un entendimiento del Espíritu Santo esos espacios que el Señor ha determinado para hacer resplandecer una vez más su luz y volver a alinearnos, volver a traer orden, volver a realmente meternos en los tiempos del cielo, más en esos tiempos que muchas veces son los que nosotros estamos anhelando o buscando o pensando en nuestra mente. A ver, algo que creo que a este momento, en este día, hoy estamos cerrando este tiempo de fiestas, ¿sí? Hoy es el día de primicias y entendemos que el Señor lo que ha buscado hasta acá es realmente poder alinear nuestras vidas. Es decir, es darnos la oportunidad de ponernos a cuenta con Él una vez más, de que aquello que estaba fuera de orden, de que aquello que estaba fuera de lugar, realmente sea posicionado y establecido en el lugar correcto, ¿no? Y esto también se suma a poder afirmar en cada uno de nosotros esas cosas que muchas veces están sueltas, ¿sí? Creo que a la hora de tener que reconocer cosas, todos somos muy autocríticos, o al menos sabemos cuáles son aquellas cosas que a veces están ahí, ¿sí? Están ahí flotando, que son parte, que las tapamos con a veces la actividad diaria, que la tapamos muchas veces con la religiosidad, participando de las actividades de la congregación, pero sin una esencia, sin una sustancia. Y creo que el Señor en este tiempo ha estado trayendo un asentamiento a esas cosas que están ahí sueltas, porque verdaderamente Él lo que está buscando es que nosotros podamos avanzar en su propósito, ¿sí? De nada nos sirve, yo creo que sería frustrante que yo invierta mi vida en educar a mi hija para mostrarle lo que debe hacer y que haga todo lo contrario. Sí, como papá sería totalmente frustrante. Y muchas veces cuando vos das una instrucción y no se cumple, uno entra en una desazón porque es como una impotencia de decir, ¿cómo hago para explicarte que lo que te estoy diciendo te lo estoy diciendo motivado por el amor y te lo estoy diciendo para tu bien? Pero como papá, como adulto, yo puedo ver más allá de lo que vos con algunos añitos ves. Pero, ¿cómo hacemos? Ahora, esa misma conciencia es la misma del Señor. O sea, el Señor, todo lo que Él habla, no lo habla para que nosotros de repente
demos un punto de vista, ¿sí? Bueno, voy a ver. Bueno, esto no me parece. Sino que realmente podamos quebrantar todo eso que ha sido parte de la religión, del espíritu de hombres, y que en este tiempo realmente podamos darnos cuenta que Dios nos está impulsando a avanzar. A ver, Dios como Padre, en este tiempo nos está enseñando a vivir. Déjame decirte que la vida que vivís, no acá, fuera de acá, no es la vida que Dios creó. A veces vivimos realidades, situaciones problemáticas, aún relacionamientos, que en vez de manifestar a Cristo son nocivos. Entonces el Señor nos está enseñando verdaderamente a vivir, porque lo que va a transformar o va a impactar algo no es cuánto yo sé de Dios o si ahora nosotros estamos acá congregados o reunidos, sino es cuánto de Cristo hay en mí, o sea, cuánto de Cristo yo experimento, cuánto de Cristo verdaderamente yo vivo en el día a día. Vivir de su plenitud, vivir de su vida, tiene que ver verdaderamente con poder permitirle a Él que viva en nosotros, que sea Él el que gobierne. ¿Sí? Que realmente en este tiempo de todo lo que se está impartiendo estemos más cercanos a que ese cumplimiento de su naturaleza en nosotros sea una realidad. No sea un concepto, no sea un buen intento o un buen anhelo, donde en todos los casos terminamos haciendo lo que nos parece o creemos mejor. Por eso hoy a la mañana arranqué orando que no necesitamos un alma viviente, donde somos movidos por lo que sentimos, por lo que nos parece. Entonces yo siento hoy querer hacer caso, hago caso, y si mañana no siento. Entonces tu alma te va a llevar por diferentes lados, es como un caballo que no lo podés sujetar. Ahora el Señor vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad, personas que realmente, continuamente, se nieguen a sí mismos para reconocer su voz y hacer su voluntad. No hay más. Por más vuelta que nosotros le demos, por más intento de racionalizar las cosas. Ahora, si yo puedo ser sabio y entendido en esto, todo lo que yo absorba del Señor me va a permitir capitalizar una vida mucho más plena y más abundante. Porque el Señor es así. Ahora, pareciera ser que muchos de los problemas que hoy en la actualidad nos tienen atrapados, verdaderamente es porque en todos los casos no estamos logrando ver desde la óptica de Dios, sino que estamos viendo desde nuestro corazón, desde nuestro entendimiento, en muchos casos desde nuestro egoísmo, en muchos casos desde nuestra comodidad. Si a eso le sumás el orgullo, la altivez, que continuamente se nos levantan como para querer tratar de argumentar aquellas cosas que el Señor no nos llamó a argumentar, sino que directamente nos llamó a creer o no a creer. ¿Sí? Y esto es tremendo porque pareciera ser que todo el tiempo todo lo valoramos o lo analizamos desde acá abajo. Y aún las cosas que salen de nuestra boca son de cosas de abajo, nunca desde arriba. Nunca desde arriba. Por eso que muchas veces es más práctico cuestionar algo que poder ir delante del Señor y disponerte a que el Señor te diga cómo son las cosas. ¿Sí? ¿Amén? Particularmente en esta mañana, y como estamos en un ámbito de familia, me conocen y saben que si algo nunca voy a negociar es mi sinceridad, mi honestidad y al mismo tiempo mi integridad. Particularmente esto que tengo para soltar de parte del Señor es algo que no me queda para nada cómodo, porque de hecho siempre, por los malos ejemplos que he vivido, he sido uno de los que ha resistido este tipo de enseñanzas. Pero lo cierto es que el Señor en esta semana me estuvo incomodando, estuvo tratando con esas estructuras y me dijo esto: yo necesito que vos, a través tuyo, ¿sí?, se instruya al pueblo, se instruya a las familias. Si la familia no tiene instrucción, no va a poder avanzar y no va a poder establecer el reino de Dios, no va a poder cumplir con las promesas. Entonces, desde ese lugar es que, a través de la autoridad de Cristo, entendiendo que debe ser Él y que todo se sujeta a su voz, es que quiero en esta mañana que podamos estar atentos. Si esto no pretende ser una enseñanza ni un estudio, esto lo que va a ser es una impartición, pero sé que se van a caer vendas y velos porque son situaciones cotidianas que a veces son temas tabú porque está todo tan manoseado y está tan mezclado el egoísmo nuestro como personas que pareciera ser que siempre estamos cerrados o negados. Pero si estamos dándonos cuenta del tiempo que se apertura delante nuestro, si hemos terminado de declarar que realmente
Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, necesitamos que esa luz siga resplandeciendo aún con más fuerza, aún en mayor profundidad, en medio de todo lo que somos y hacemos. Amén. Al menos desde mi lugar, yo lo quiero y me expongo para que realmente sea esa realidad del Espíritu de Dios, confrontando cualquier otra realidad. Declaramos también que si el león ruge, no hay ninguna otra voz que pueda prevalecer. O sea, el Señor en esta mañana ha preparado este tiempo en nuestras vidas para que nosotros podamos, ¿sí?, recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Yo quiero que me acompañes al Salmo 92. Dice así el versículo 5. «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, tus pensamientos son muy profundos. El hombre insensible no los percibe, y el insensato no entiende esto». Sí, versículo 6. El hombre insensible no los percibe y el insensato no entiende esto. Ahora, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de insensibilidad y nos habla de insensatez. ¿Cuánto de esto aún hoy en día sigue corriendo por nuestras vidas? Porque muchas veces no sabemos detenernos. ¿Sí? No sabemos esto, es como que de repente en vez de venir a comer a Cristo, a poder masticar, tragamos de Cristo. Entonces cuando vos tragás, la digestión no va a ser la misma que si vos podés masticar, si vos podés detenerte y poder valorar delante de Dios lo que Él está hablando. Este ha sido un problema porque muchas veces tenemos dos extremos. De repente podemos tener realidades donde pareciera que no hay palabra fresca del Señor, o tener la otra realidad donde continuamente recibimos palabra fresca del Señor, pero como no nos detenemos a valorar lo que Dios nos quiere decir, es como que pasa y ya está. Y de acá a un mes pasó este tiempo y quizás hubo muchas cosas que Dios quiso establecer, pero que no son una realidad en tu vida, porque simplemente lo dejaste pasar y no te detuviste a tratar de ser sensible a Dios y poder decirle dentro de esto que se está hablando: Señor, ¿qué es lo que vos estás viendo en mi vida? Como decíamos semanas atrás, Señor, nos estás llevando a quitar levaduras en este tiempo. ¿Cuál es la levadura que tenés que sacar de mi casa, de mi vida, de mi hogar, de mi matrimonio, de la relación con mis hijos? Porque de eso se trata. Si no hicimos esto, desperdiciamos esta oportunidad. Porque el Señor lo que está buscando es personas que no simplemente entiendan acá, sino personas que tomen y accionen y crean y pongan por obra esa palabra. Amén. Por eso también algo que nos damos cuenta que es fundamental es poder aprender a entrar en ese reposo que es el Señor. Porque cuando uno reposa, crece la sensibilidad. Cuando vos más activo estás, más acelerado estás, menos capacidad de analizar tenés. Y en ese irrumpir del alma, no te baja nadie de esa velocidad, de ese ritmo. Si somos caballitos desboscados, mejor que no nos digan nada, porque no frenamos. Porque lo primero que se nos pone adelante lo queremos pasar por encima, porque lo primero que se nos viene a la boca lo soltamos. Mientras que el Señor trae una conciencia donde nosotros podamos aprender a ser sensibles, a ser sensatos y poder entrar en la profundidad del Señor, a quietarnos. Muchas veces esto puede ser... Yo se los cuento de mi lado. Muchas veces en las demandas cotidianas, en la función, ¿sí?, de lo que es un pastorado, uno está continuamente ocupado. Pero eso no es excusa para que yo no me detenga y no descanse y no repose en el Señor. Porque sería una justificación y bueno, tengo todo el tiempo de actividad. Claro, pero ¿sabes cuál es el tema? Primero para mí tiene que ser el Señor, no la actividad. Porque si no, le doy más lugar a hacer para el Señor que ser en Él. Ahora es distinto cuando yo, de lo que tomo de Él, eso mismo vuelco después en el hacer, porque claro que hay que hacer cosas. Pero es la consecuencia de primeramente estar con Él. Y esto es algo más profundo cuando yo lo bajo a la realidad de mi vida, de mi casa, de mi hogar. Porque conforme a cómo yo bajo de Él, no solamente voy a ser un pastor conforme a Él, voy a ser un esposo, voy a ser un padre, voy a ser un hermano, voy a ser una persona, porque tomo de Él. Ahora, si no, doy de mí, de lo que sé, y puedo tener un montón de consejos hermosos, pero muchas veces los consejos que puedo llegar a dar ni siquiera los vivo, ni siquiera los creo. Ni siquiera tengo autoridad para decir nada porque mi vida no manifiesta ni refleja eso, por más buena intención que yo tenga de querer ayudar o bendecir a alguien. Entonces, algo que en esta mañana necesitamos realmente darnos cuenta es que la primicia, ¿sí? Hoy estamos en día de primicia y sé que el Señor
va a traer un nuevo entendimiento porque hasta acá hemos tenido un entendimiento de saber que sí, que hay primicia, nada más. Pero de ahí en más, entender el diseño y lo que representa, pareciera ser que es algo que si lo preguntáramos personalmente, muchos de nosotros no sabemos. Y a veces el no saber hace que adoptemos una postura que es equivocada porque no entramos delante del Señor a ver qué el Señor dejó establecido con eso o para qué es eso, sino que simplemente nos quedamos en acá y yo no entiendo, yo no hago, pero claro, siempre desde dónde, desde yo, y mi yo ¿dónde está? Acá abajo, no está arriba. Y el gobierno no es de abajo, el gobierno es de arriba. Y el diseño no es de abajo, el diseño es de arriba. Y los diseños de Dios no son los diseños del hombre, son los diseños de Dios. Entonces son cosas totalmente distintas, diferentes. Romanos 11:16 dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. A ver, te decía que la primicia tiene un efecto muy poderoso. Y acá dice, y si el primer pedazo de la masa es santo, también toda la masa es santa. No es que yo tenga una parte que es santa y la otra es corrupta. Y si la raíz es santa, es buena, también lo son las ramas. Por ende lo van a ser los frutos. Si yo tengo un árbol que tiene una raíz sana, buena, todo lo que va a edificar va a ser bueno, va a ser sano, pero al mismo tiempo lo que va a fructificar va a ser bueno y va a ser sano. Si la raíz está enferma, lo que va a terminar edificándose es algo enfermo. ¿Sí? ¿Vemos esto? Amén. Entonces, la primicia en primer lugar tiene un poder santificador. ¿Qué implica que algo es santificado? Se podría preguntar a alguien. Implica que Dios se apropia de eso. ¿Sí? Cuando algo es santificado, lo que está evidenciando es que es apartado y que Dios literalmente se apropia de eso, es decir, es que Dios se adueña, es decir, Dios ejerce señorío, su señorío sobre eso, sobre todo aquello que es santificado, es apartado para Él. Cuando algo está bajo el señorío de Dios, es ahí donde baja la protección y la administración de Dios sobre nuestras vidas. Y no solamente esto, también bajan los recursos. ¿Sí? Pero nosotros, pareciera ser que, te digo, y me expongo yo, nos queda más cómodos a veces no tocar ciertas cosas por los malos ejemplos, pero pareciera ser que los malos ejemplos son más fuertes que los diseños de Dios. Por eso que en esta mañana, más que tratar de poder ayudarles a entender lo que Dios nos quiere decir, literalmente esto es una confrontación de voces, ¿sí? Hay cosas que en esta mañana van a caer de esta casa, ¿sí? Porque la voz del león, ¿sí? Es la que se está estableciendo y el Señor nos está sacando de tinieblas a su luz admirable. Él nos está sacando del error para establecernos, posicionarnos en la verdad, en lo correcto. ¿Amén? Entonces, te decía que la primicia es santificada. La porción que yo entrego de primicia es santificado. Si lo primero es santificado, como leíamos recién, quiere decir que el resto es santificado. Si la raíz es santificada, las ramas y todo lo demás es santificado. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de cuando Isaías habla de la raíz de David. Habla él literalmente que toma de esa raíz de David para de ahí santificar, ¿sí?, el linaje de Isaí, donde luego desde ese lugar vendría el Salvador. Entonces vos decís, no, la raíz de David, ¿qué tiene que ver si...? Claro, pero cuando vos entras en diseño te das cuenta que el linaje natural del cual vino Cristo es de la raíz de David. Es el linaje. Y si la raíz, como veíamos, está sana, es santa, todo lo demás es sano y es santo. Entonces, era necesario, claro que sí, que se estableciera un sello, que se pusiera una marca para la cual luego iba a venir el Salvador. Ahora, o mejor dicho, ¿qué era lo instintivo? Sí, ¿qué era lo que definía? ¿Qué era lo que podía encerrar como característica a David, ya que nos está hablando de una realidad de raíz? Y entendíamos y sabemos que David fue un adorador, ¿sí? Sabemos que David fue un pastor conforme al corazón de Dios. Es decir, él no reinó
como los reyes de la tierra, sino que Él reinó pastoreando, ¿sí?, a Israel, pastoreando al pueblo. Y es tremendo porque Dios pone su marca a través de una raíz, toma de esa raíz, de ese linaje, de esa naturaleza que santifica y ya va estableciendo lo que iba a ser luego la presencia de Jesús en cuanto a esa raíz terrenal, natural. Si bien Cristo vino del cielo, pero Él nació de hombre, de mujer, Él cumplió todo. Y dentro de ese linaje encontramos que es el de David, ¿sí? Ahora, algo que es interesante, y quiero aclarar esto. Gloria a Dios por esta serie que tuvimos los días miércoles, ¿sí? Primero lo primero fue una serie que Dios nos entregó acerca de las primicias, que nuestra pastora Jazz estuvo, ¿sí?, compartiéndonos acerca de eso. Entonces hoy podemos tener, para aquellos que recibimos esto, podemos tener una plataforma mucho más firme para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Si quizás alguno de ustedes no vio ni tiene idea qué es eso, son enseñanzas cortas, los animo a que lo puedan mirar, ¿sí?, que puedan mirar esta serie, porque verdaderamente no es simplemente, les vuelvo a repetir, un estudio bíblico o una enseñanza más, sino que literalmente es una impartición. Pero algo que veíamos en esa enseñanza y que hoy quiero también recordar es que Dios toma también a los primogénitos. Dios toma a los primogénitos. Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Repito, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Es decir, Dios toma a los primogénitos. ¿Y cómo los toma? Los toma como primicia, ¿sí? Dice que todo aquel que abre matriz, Él lo toma como primicia. Dice, mío es, me pertenece. Es decir, Él se adueña de eso. Él lo toma como propiedad de Él. Dios toma a los primogénitos como posesión suya, es decir, como primicia. Entonces, sabemos, porque lo sabemos, y yo les pregunto a ustedes hoy, no hay ninguno acá que no sepa que todo es de Dios. Todos decimos, sí, todo es de Dios, ¿amén? ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿Vieron que lo sabemos? Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Pero cuando vamos a la realidad, a esto, saquemos la ebullición, amén, ¿sí? Pareciera que me pertenece más a mí que a Él, que te pertenece más a vos que a Él. Y ahí es donde está la lucha que se nos presenta, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos problema de venir y cantarle y darle adoración. Pero cuando tenemos que entrar en otros ámbitos, ahí pareciera, viste, que nos están mojando la oreja. Y no nos gusta. ¿Sí? Porque todo lo que representa en el tener que dar, necesariamente lo llevamos pura y exclusivamente a la plata. ¿Sí? Entonces, y todo lo relacionamos muchas veces a lo que ha sido, lamentablemente, la manipulación. ¿Sí? En este sentido. Pero qué interesantes las palabras del Señor. Instruye a las familias de mi pueblo. El Señor hoy quiere traer, y de hecho lo está haciendo, instrucción sobre nuestras vidas. Pero cuando nosotros entendemos el diseño de primicia, más allá de entender que todo le pertenece al Señor, las primicias son una acción muy violenta en el espíritu. Es algo muy violento, no es simplemente, bueno, algo más que es ritual y que bueno, sí, me están diciendo o me están compartiendo, sino que literalmente la primicia manifiesta esa adoración vertical, esa relación con Él, esa dependencia de Él, esa confianza, y me hace diferenciarlo a Él de otros dioses. ¿Sí? Porque a veces nosotros, más allá de que tenemos a Dios, proyectamos mucha seguridad y le damos mucho tiempo y mucha importancia a otras cosas. Y todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, el Señor lo juzga como idolatría. Son otros dioses. Sea un lugar, sea una posición, sea algo material, sea una persona, sea un ministerio. Todo lo que ocupe el lugar de Dios, sea un hijo, ¿sí? Sea tu esposa, tu esposo, todo lo que ocupe el lugar de Dios está establecido como idolatría. Es decir, yo al poder
irrumpir con mi primicia, lo que estoy diferenciando es quién es mi Dios de los ídolos que muchas veces se quieren levantar en mi vida, de los falsos dioses. A ver, esto me lleva a lo siguiente, la primicia es ni más ni menos que una adoración de rompimiento, para sacudir estas cosas. Ahora, imagínate esto, vamos a tratar de ser prácticos. El labrador, ¿sí? ¿Cuánto trabajó? Dice que tuvo que sembrar, sí, con cebada la tierra, tuvo que hacer todo eso que se generaba generalmente a fines, ¿no?, de otoño, y dice que él sembró. Después tuvo todo ese proceso, me imagino, de cuidar que nada venga a robar esa semilla, de sacar las malezas, de que ningún ave viniera, ¿sí?, a meterse con esa semilla, y todo lo que lleva la preparación y el proceso para que esa cebada crezca. Ahora, cuando él cosecha, cuando llega, ¿sí?, el momento de la cosecha, lo primero que él tiene que hacer es entregarle a Dios. ¿Sí? Ahora, qué fuerte que es el ego nuestro para querer retener lo que le pertenece al Señor. Muchas veces el ego nuestro hace que aún aquello que Dios nos está pidiendo, nosotros lo querramos retener. Porque no estamos posicionados en Él, estamos posicionados en lo natural. Y lo natural me da una voz, y lo natural me da una instrucción, y lo natural me marca una realidad. Es decir, la porción que es de Dios, me la como yo. ¿Sí? La porción que le pertenece al Señor, me la quedo yo. Ahora, cuando vos vas a la palabra de Dios, vas a recordar la historia de Caín y Abel. ¿Sí? Ahora, qué interesante que cuenta la Biblia que Abel dice que le dio lo mejor. No solamente le dio lo primero, sino le dio lo mejor. Ahora, ¿qué reconocía él? Él reconocía que las ovejas se multiplicaban por la gracia de Dios. Y entonces, si él reconocía que todo era gracia a Dios, ¿qué problema iba a tener él de retener? Al contrario, él quería honrar a Dios dándole lo mejor. Pero esto es duro porque pareciera ser que a veces, ¿sí? Y te vuelvo a repetir, lamentablemente por los malos ejemplos, no hay problema a Dios de darle tiempo, no hay problema de venir a las reuniones. Ahora, cuando se trata de tener que darle algo material, ¡ay! Ahí se nos levanta el gigante. ¿Sí? Y estoy a favor, porque es algo que no me gusta y que siempre he denunciado. Esto no tiene que ver con que alguien te esté manipulando para que vos des. Porque si vos no entendés lo que Dios estableció, estás perdiendo plata. Por eso nosotros de acá arriba nunca te vamos a pedir que vengas a dar una ofrenda, un diezmo, porque entendemos que eso ya pasa por tu adoración y por tu posicionamiento de justicia delante de Dios. ¿Sí? Y si vos no lo estás viendo, no te voy a convencer yo, por más que te diga, hermano, vamos a pactar, traiga su diezmo, venga, tenga fe. Sí, porque en realidad Dios no tiene un problema. A ver, ni yo como pastor, ni el Señor, obviamente como nuestro Señor, está interesado por tu plata. ¿Sí? Y si no querés, quédatela, no hay ningún problema con eso. Nadie te va a obligar, pero el Señor está interesado con tu corazón. Lo que el Señor está viendo es tu corazón, tu confianza. Y si tu corazón está puesto en otras cosas, y es difícil porque va a haber cosas que no van a funcionar, porque están fuera de diseño. De ahí los argumentos ya sabidos, habidos y por haber. Cuando se hablan de cosas tan profundas, el otro día hablábamos con algunos de los líderes y les decía esto es para gente de fe que se mueve y opera en fe. No hay más, punto. El que no lo ve, el que no lo entiende, tranquilo, paz. Esto no es excluyente ni nadie se va a sentir, ni es nuestra intención obligar a nadie, no lo hemos hecho nunca ni lo vamos a hacer hoy. Pero sí entendemos que hay algo que el Señor quiere cerrar hoy y que de la misma manera que atrapamos lo de Pascua y lo de panes sin levadura, debemos cerrarlo con primicias. ¿Sí? No podemos dejar de pasar esto por más incómodo que a nuestra carne esto parezca. Entonces, te decía que Abel reconoció que la multiplicación de sus ovejas venían de parte de Dios. ¿Qué hizo él? Él adoró con lo mejor y con lo primero. Y es interesante que dice que a Dios le agradó lo que Abel le presentó. Mientras nosotros sabemos qué pasó con Caín. Ahora, ¿Abel qué dio? Dio primicias. Entonces, veamos que si bien entendemos
conceptualmente que todo es de Dios, a la hora de tener que tomar decisiones, como te decía, es mucho más nuestro que de Dios. Porque nosotros nos enseñoreamos de las cosas. Nos hacemos dueños. Cuando en realidad Dios nos puso como administradores de las cosas, no como dueños. Es como que yo me crea que soy el dueño de la congregación, porque soy el pastor. La congregación no es mía. La congregación es del Señor. El Señor me puso, sí, dentro de el cuerpo que somos, para una tarea puntual, pero que tiene que ver con administrar lo que Él estableció. Pero yo no me puedo enseñorear de eso. Nosotros nos enseñoreamos. ¿Cuánto más con las cosas materiales? ¿Cuánto más desde la perspectiva de todo lo que escuchamos afuera y de toda la problemática social que hoy hay? Ahora, el problema es que todo esto está en un plano natural, está en un plano terrenal. Y cuando yo funciono en un plano terrenal, lo que yo estoy reproduciendo es un diseño de cielos cerrados. Mientras que Dios es un Dios de cielos abiertos, cuando yo funciono fuera de tiempo, fuera de diseño, lo que pasa es que se cierran los cielos para mí. ¿Sí? El diseño de cielos cerrados es el que este mundo establece y el que este mundo nos ofrece. Y bajo también el cual el enemigo busca aprisionarnos, tenernos como esclavos. Que seamos esclavos de este sistema, que estemos aprisionados simplemente para lo básico y necesario. Ahora, esto que nos ha llevado como familias que al tener que ir transcurriendo todo el tiempo, nos hayamos acostumbrado a darle Dios a cuentagotas. ¿Sí? Es como que a Dios le damos lo que podemos, le damos lo que nos sobra, le damos si queremos. ¿Sí? Pero tenemos que romper esa mentalidad. Tenemos que romper esa visión. Y justamente, te decía, la primicia viene a producir un rompimiento sobre esas estructuras espirituales, porque yo te cuento cómo lo vivo yo. Yo digo, bueno, si eso viene a ser un rompimiento, yo lo que hago con el rompimiento es decirle, mira, Señor, yo entiendo y reconozco que todo te pertenece a vos, que todo es tuyo. Y yo como casa, ¿sí? Mi familia, mi casa y yo lo reconocemos. A ver, ¿qué reconozco? Que la necesidad, que la demanda de este sistema, de este mundo, no es mi Dios. Yo reconozco que Él es mi Dios. Reconozco que Él es mi Padre. Reconozco que Él es el que tiene cuidado. Reconozco que Él es el que me provee. Reconozco que Él es el que da lo que se necesita para el propósito para el cual fui llamado. A ver, cuando yo voy a ver la vida de Jesús, Jesús fue próspero. Y no me voy a cansar de decir esto. Ahora fue próspero porque tenía cantidad de riquezas. No, fue próspero porque no le faltó nada conforme al propósito que tenía. El tema es que el sistema de este mundo siempre funciona desde una esclavitud que opera en la ambición y siempre más y más y más. Pero no nos damos cuenta cuál es el costo de ese más. A veces por querer tener una casa más grande, para la familia terminamos perdiendo la familia. Sí, porque en el esfuerzo o en el tener que meter para hacer una casa más grande, nos olvidamos de ser familia. Y tenemos la casa, pero ya no tenemos familia. ¿Sí? Porque se rompió la familia. Pero muchas veces en la vorágine de lo que el sistema de este mundo continuamente establece, nosotros compramos, nosotros accedemos, nosotros pareciera que vamos bien, nos sentimos cómodos. Y el problema es que a veces nosotros venimos a Dios y lo seguimos adorando, lo adoramos desde las necesidades. Es decir, yo adoro a Dios, pero mientras adoro a Dios estoy postrado delante de las necesidades que tengo. Mi motivo de adoración es por las necesidades, no es por quién es Él. Estamos postrados y rendidos delante del ídolo de la necesidad, en muchos casos. Y eso, claro que sí, es orar de abajo, es orar desde acá, naturalmente, hasta acá. ¿Sabes qué? Esa oración no va a producir nada, no va a cambiar nada, no va a surgir ningún efecto. Por eso que la primicia es esa radicalidad donde realmente nos posicionamos en lo de arriba. Nos posicionamos en esa dimensión, ¿sí? Nos posicionamos en ese ámbito de los celestiales. Cada recurso de adoración que Dios nos entregó, más que de adoración, es un recurso de guerra. Es una herramienta de batalla. ¿Para qué? Para que tu fe, para que mi fe, para que nuestra fe realmente pueda vencer al mundo. El problema es que, como venimos también hablando, la religiosidad, las costumbres, la tradición,
hicieron de esas herramientas en el espíritu formas, modelos, ritos. ¿Sin qué? Sin sustancia. Por eso que todo lo que carece del Espíritu de Dios es sustancia. Si vos no entendés la sustancia, ¿vos te creés que va a cambiar algo porque vos hagas, des o no des? Cuando vos no entendés la sustancia no tiene sentido. ¿Sí? O que vos hagas las cosas porque te están empujando a hacerlas. No sirve. Porque Dios lo que está viendo es tu corazón. ¿Cuál es la intención y la motivación de lo que haces? ¿Qué manifiesta lo que vos estás haciendo? ¿Manifiesta que le crees? ¿Manifiesta que lo reconoces? ¿Manifiesta que realmente todo lo que vos tenés le pertenece a Él? ¿O no? Entonces, claro que cuando uno entiende esto, la consigna siempre es dar. No es buscar recibir. ¿Sí? Te repito esto. La consigna cuando vos entendés a Dios, cuando vos lo experimentás, es dar. No buscar recibir algo de parte de Dios. Y ese es el problema de la necesidad. Cuando vos te presentás en necesidad, vos estás inconscientemente haciendo algo por necesidad. ¿Sí? Y Dios lo sabe eso. Dios está viendo tu corazón, está viendo tus motivaciones. Pero cuando hay necesidad, siempre en todos los casos, va a haber un ídolo que te está manipulando para que vos aparentes que eso es de Dios, pero van a ser ofrendas infructuosas porque no hay adoración. No hay adoración en espíritu y en verdad. No hay un corazón verdaderamente que le reconozca. No hay un corazón que verdaderamente diga, esto es así, yo lo creo, lo vivo y lo establezco así. ¿Amén? Entonces, claro que las primicias desde este lugar son una radicalidad de adoración, de santificación, de rendición, a que Dios realmente pueda ejercer su señorío sobre lo que Él está en este tiempo iniciando, sobre lo nuevo, y que nosotros podamos demostrarle que realmente Él se diferencia de todo lo demás en nuestras vidas, de todo lo que somos. Mirá lo que dice 2 Corintios capítulo 9. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora, les voy a decir algo, y esto se los digo, yo me siento con ustedes ahí. Esto se tergiversó. Esto que te estoy diciendo, que el que siembra escasamente también va a cosechar escasamente, y el que siembra abundantemente también va a cosechar abundantemente, se malinterpretó. Entonces la gente, nosotros, lo tomamos como un negocio. Entonces, si yo le doy a Dios mucho, Él me va a dar mucho. Capaz que no tengo porque le doy poco. ¿Sí? O le doy porque quiero recibir. Y en realidad, ese no es el diseño. Eso no es adoración, porque sigue habiendo un interés mío. Mientras que cuando yo le doy porque yo lo quiero adorar y lo quiero reconocer. Al margen de lo que pase. Al margen de lo que yo pueda entender, hay algo más fuerte en mí que me hace reconocerlo, aún con lo que tengo, con lo que doy, aún con lo que es más cercano al corazón, como en todos nuestros casos. Lo sigue siendo el dinero muchas veces. Por eso el Señor también dijo, no se puede servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. Porque muchas veces desde lo natural vos vas a tener todos los argumentos para cerrarte, para ofenderte, para negarte. Y esto no implica, ya te vuelvo a repetir, que haya malos ejemplos y que hayan pasado cosas que no tienen que pasar. Estamos de acuerdo. Pero ninguna de estas cosas anulan el diseño y la realidad de lo que Dios estableció. Y el Señor hoy nos está trayendo luz para que a nosotros nos pueda amanecer luz, no en un formato, no en que el pastor hoy está diciendo que es primicia. A ver, para. No es por ahí. Es entender algo que es mucho más profundo y que Dios estableció, pero que, como también leíamos, va a ser lo que va a terminar sosteniendo. No en este caso porque yo dé mucho o de poco, sino porque yo estoy reconociendo al Señor. Por eso te decía que esto se malinterpretó. Ahora, ¿sabés qué? Cuando Israel llevaba su ofrenda, vos tenías, por ejemplo, imagínate esta secuencia. El otro día justo creo que se lo contaba Pablo esto. Vos crías una oveja, ¿sí? La creás, la tenés ahí, la vas, viste, llevando despacito. ¿Vieron lo que son las ovejas? Más mansa y más buena que las ovejas no debe haber. Si nos encariñamos con un perro, ¿cuánto más nos encariñamos con una ovejita? Cualquiera se uniría, ¿sí? a afecto, a amor. Pero llegaba el momento donde esta persona que había criado esa oveja la tenía que llevar y la tenía que entregar en sacrificio por sus pecados. ¿Sí?
alguien a quien había creado, con el vínculo, con lo que uno proyectó en todo ese proceso. Ahora, llevarla literalmente significaba que no la ibas a ver más. Es decir, iba a quedar totalmente consumido ese corderito por el holocausto. Entonces, claro que era una entrega, ¿sí?, muy sentida. La pregunta es, ¿dónde nosotros aprendimos que ofrendar es recuperar? ¿Sí? ¿Dónde aprendimos que darle al Señor es recuperar? A ver, yo cuando doy, entrego. Simplemente eso, entrego. Y ahí está mi adoración. ¿Sí? Porque adoración, una de las expresiones de la adoración es cantar. Pero no es simplemente, yo adoro a Dios, le canto y le levanto las manos. Y con todo lo demás, con todo lo que sos, ¿qué hace? No, eso es para mí. ¿Sí? Por eso te digo que es mucho más profundo. A veces adoramos solamente cantando. Y como te decía, el canto es una expresión. Pero también hoy lo repetí varias veces. El Señor dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ofrendar, dar, adorar, es ni más ni menos que entregar. Ahora, ¿qué hace la adoración? La adoración abre los grifos, literalmente, abre los grifos para que Dios pueda manifestar su abundancia y su amor en medio de nosotros. Ahora, imagínate que vos tengas, no sé, un grifo de 2 pulgadas, va a tener buen caudal. Ahora, imagínate que tengas un grifo como el suero, a goteo. ¿Sí? Va a ser totalmente distinto. Y acá es donde quiero unir esto. Muy pocas veces se une a la Pascua y a los panes sin levadura la primicia. Entonces nosotros cerramos este tiempo queriendo la Pascua. Es solamente comer el corderito, Dios nos sacó de esclavitud, pero esto se cerraba con las primicias. Y es un diseño de Dios. 3 fiestas en una, donde marcaban el inicio de un nuevo tiempo delante del Señor. Ahora, qué interesante es, no sé si van a recordar esto, pero ¿cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio de sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Recuerdan qué pasó? ¿Cuál fue el precio? A ver, alguno que se equivoque, se anime. Los primogénitos. Los primogénitos fueron el precio para que el pueblo pudiera salir de Egipto. Entonces, desde la Pascua, lo que leíamos anteriormente, dice que todo primogénito le pertenece al Señor. ¿Sí? De aquellos que estuvieron salvados como consecuencia de esa sangre, ¿se acuerdan? Que tenía que estar en los postes y en los dinteles, y dice que iba a pasar el ángel y se veía esa sangre en los postes y en los dinteles, pasaba de largo. Desde ese mismo momento le pertenecen al Señor. Entonces nosotros no podemos mirar la Pascua simplemente sin entender qué es la primicia. Porque caeríamos en un tremendo error. Porque el concepto aún de la primicia es muy, pero muy poderoso. Dios diseñó a su pueblo para que todo lo primero, ¿sí?, le pertenezca a Él. Dios diseña a su pueblo y todo lo primero le pertenecía a Él. Y este era un tema que no solamente trabajaba otras cosas, sino que literalmente en el pueblo trabajaba la confianza. Pero también al mismo tiempo trabajaba el hecho de reconocer que Dios era el Dios de todas las cosas, el Dios de toda la creación, el Dios absolutamente de todo lo creado. Que Israel pudiera entender que el Señor siempre merece lo primero, estaba conectado a la primera vez que esto aparece como normativa. ¿Cuándo aparece esto por primera vez como normativa? Cuando Él saca al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. ¿Dónde fue eso? En la Pascua. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, es un tema netamente interesante, tremendamente importante. Es decir, esta tercer fiesta, hoy, ahora, que está en curso en este día, hasta la tarde, termina de cerrar esto. Hoy estamos cerrando un proceso que iniciamos, ya lo iniciamos hace bastante porque desde hace varias semanas venimos preparando este tiempo, pero hoy se cierra. Vamos a ir a Éxodo 23, 19
Y fíjense que no les pedí que digan ningún amén. Sé que van a ser escasos los amén hoy a la mañana. Pero bueno, el Señor nos está hablando. Éxodo 23:19 dice: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. ¿Sí? Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. La primicia también está asociada a la apertura de tiempo. Lo que es primero apertura, lo nuevo, pero también apertura, que eso nuevo tenga sustento del Padre para nuestras vidas. Esté en este cimiento estable, en esta realidad de Él, de una manera muy especial. A ver, la primicia genera esa apertura para que Él se pueda enseñorear de nosotros y nosotros ¿qué? Nosotros podamos cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Ahora, para que entendamos el poder de las primicias, primero debemos entender que Dios mismo usó el diseño de primicias como armas de guerra para recuperar la creación. Por eso te digo, a veces solamente miramos lo que de acá abajo nos quieren hacer mirar. Pero Dios usa esto como un diseño mucho más poderoso. Cuando Él cuenta la palabra entrega a Cristo, sí, como Cordero de Dios, dice que ese Cordero debía ser primogénito, debía ser sin defecto. Esto lo compartía Jazz, sí, como era obviamente también en la Pascua. Y en esa primicia, sí, se manifestó verdaderamente el poder. Cuando yo entiendo que Cristo es la primicia, tengo que también entender que esta primicia se estableció desde antes de la fundación del mundo. Él ya desde antes de crear las cosas, ya había sido establecido como primicia. Entonces, Dios irrumpe en medio de la creación. ¿Y con qué irrumpe? Irrumpe con una primicia. Él hace esto mismo dándonos el ejemplo. Él entrega su primicia. Dios viene, irrumpe y nos entrega su primicia. Hay un versículo que es muy conocido, que va a salir también ahí atrás para que lo lean, que es San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, este es un versículo que solamente lo hemos asociado al evangelismo. Entonces, listo, le tenemos que hablar a las personas, que también es parte, claro que sí, para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que el texto me está manifestando es un diseño de guerra impresionante. Porque acá estoy viendo que Dios está entregando lo primero. De tal manera amó Dios al mundo que entrega lo primero. Dio a su Hijo unigénito. Unigénito porque era el único. Después dice que este unigénito se convierte en primogénito. ¿De qué? De muchos hermanos. Pero dice que da al unigénito. Era Dios mismo presentando ese sacrificio. Era ese cordero entregándose voluntariamente. Porque Jesús, como dice la palabra, se entregó como sumo sacerdote, pero también se entregó como corderito. Él se presenta así. Ahora, esa adoración de Cristo iba a destruir toda la estructura del infierno que tenía retenido a los hijos. El infierno no calculaba esto, no pensaba esto. Y dice que irrumpe este acto de adoración. La onda expansiva de esta adoración fue la que aperturó el aceite que viene a integrarnos, que viene a unirnos en esta mañana, que nos hace uno. Por eso es necesario que la iglesia pueda entrar en un nuevo tiempo de lo que Dios está poniendo delante de nosotros en cuanto a la adoración. Esa puerta que creo yo que estamos entrando todos, estamos cruzando todo hoy. Esa puerta que el Señor abrió delante de nosotros. Y entender que la adoración va más allá de cantar. Y entender que la adoración va a ser manifestada en dimensiones y niveles que jamás experimentamos. Simplemente por reconocerlo a Él, por entender esto. Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. En otras versiones dice espíritu vivificante. Entonces decíamos que Dios viene y presenta su sacrificio. El sacrificio de Cristo fue una primicia. Él se presenta como el primogénito de los hermanos.
Pero acá me está diciendo que Cristo, ¿qué es? No es alma viviente, es espíritu vivificante. Cuando Él se presenta como primicia de los hermanos, Él está santificando. Él nos está santificando. Recordá lo que hablamos hace un ratito, lo que leímos. Dice que si la primicia es santa, todo el resto de la masa es santo. Él se presentó como esa primicia, ¿sí? Santa, para santificarnos a nosotros. Por eso que Él nos ve desde ese lugar. Si la raíz es santa, todas las ramas son santas. Él se presenta como primicia para establecer la santificación sobre nosotros. Y como Él es, así nosotros seamos. Como Él es, amados hermanos, en esta mañana, así nosotros seamos. Esto tiene que en esta mañana darnos mucha fe. A veces cuando Dios confronta cosas difíciles, como que uno se desinfla, porque uno está tratando de entender. Y a veces los que han sido golpeados por malas experiencias, enseguida sacan el escudo para defenderse. A ver, ¿qué va a hacer el pastor? No. ¿Sí? Porque seguimos viendo naturalmente, le damos más lugar a los hombres que a Dios. No vemos a Dios. Y muchas veces esto es peor, porque a veces ni siquiera por ver a Dios. Si viéramos a Dios, tendríamos mucho más honra entre nosotros, con las autoridades, pero como a veces no miramos otra cosa, deshonramos. ¿Sí? Porque creemos que podemos hablar lo que queremos ante cualquiera y hacer lo que nos parece, sin darnos cuenta de lo que Dios estableció. A ver, te decía, esto nos tiene que dar mucha seguridad, mucha confianza para elevar nuestra fe y verdaderamente aperturarnos, a ver, decidir abrirnos a esta nueva creación de Él en nosotros. A ver, esto que Él ya hizo es nuevo no porque lo va a hacer hoy, es nuevo porque nosotros hoy nos estamos dando cuenta. Hoy estamos teniendo la posibilidad de que algo nuevo se nos abra, que el Señor nos pueda mostrar algo más de esas cosas que Él ya hizo. A ver, Él abrió una dimensión de vida, dice acá, espíritu vivificante. ¿Y sabes qué? Vos y yo, nosotros, tenemos acceso a esa dimensión en nosotros. En ese espíritu que ya nos habita, en esa naturaleza que ya portamos. ¿Amén? ¿Cómo no nos va a dar fe eso? ¿Cómo no nos va a impulsar? Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, habita en vos, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Acá lo tenés, si no lo entendías, acá está. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida, ¿a dónde? A vos, a mí, a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Ahora, ¿sabés qué pasa? No dimensionamos que el espíritu de Cristo nos habita. No lo dimensionamos, decimos, sí, es verdad, amén. Pero no somos conscientes de lo que esto representa, de la magnitud de lo que esto realmente expone. Entonces, necesitamos, claro que sí, que nuestra conciencia sea transformada, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, como dice la palabra, de estas realidades que hoy estamos tocando, pero que venimos leyendo y venimos compartiendo ya desde hace varias semanas, pero que muchas veces lo hemos mirado o lo hemos compartido desde la liviandad, con mucha liviandad. Cuando uno va al diseño, claro que la Pascua no era el destino final. La Pascua tenía que ver con poseer la tierra, es decir, tenía que ver con que puedan dejar una condición de esclavos y pudieran adoptar una condición de hijos herederos. ¿Para qué? Para gobernar la tierra, hijos herederos que gobiernan la tierra, para que al mismo tiempo en ese gobierno Dios pudiera habitar en ellos y juntos en esa habitación pudieran establecer y vivir la realidad del reino de los cielos. ¿Amén? Y esto es poderoso. Entonces, me voy a hidratar. En todo este contexto del pueblo de Israel saliendo de Egipto en Pascuas, lo que reflejan las primicias, ¿sí? Y vamos a empezar a cerrar cositas para que nos pueda ir quedando más clara la idea. Lo que representan las primicias es literalmente que yo no tenía nada.
Yo no tenía nada. ¿Y sabes qué? Dios vino y me rescató. Dios vino y me sacó de esclavitud. Dios vino y me libertó. Pero no solamente hizo eso, Él también vino y me dio heredad como hijo. Eso representan las primicias. Por eso las primicias, si yo te tengo que abrir mi corazón, las primicias más que una carga o un sentido de, representan, manifiestan, producen regocijo. Porque es entenderlo a Él. Es poder decir, verdaderamente, Señor, yo estoy acá por vos. Ese soy yo. Vos me buscaste, vos me sacaste, vos me libraste. Y no solamente eso, hoy tengo una heredad. Tengo un propósito para caminar. Tengo cosas por alcanzar. Hay cosas que ya escribiste acerca de mí, que las tengo que vivir. Y no solamente las voy a vivir yo, sino que voy a caminar en pos de mis generaciones. Porque vos seguís siendo un Dios de generaciones. Ahora, ¿por qué producen regocijo o alegría? Porque te terminás dando cuenta que fuiste adquirido por Dios. Dice la palabra, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dios se fijó en vos, se fijó en mí. Él te adquirió. Entonces, que nosotros estemos dando frutos agradables a Dios por su misericordia es algo tremendo. Es algo que tiene que generar regocijo. ¿Sí? Ahora, entendiendo que estos frutos no nacen de tu labor, ¿sí? No nacen de tu esfuerzo, ni tampoco nacen de la tierra, sino que nacen de arriba. ¿Sí? Nacen de arriba. ¿Y de dónde nacen? De esa identidad, de mi identidad celestial que hace que se abran los canales por medio del Espíritu Santo para que yo dé frutos que sean agradables delante de Dios. Frutos que nacen de Dios, frutos que vienen de Dios. Déjame decirte algo, vos no podés expandirte, el único que genera expansión es Dios. Él es el que produce la expansión. Nosotros no podemos hacer nada, por más sacrificio, por más esfuerzo, todo proviene y todo se establece a través de Él. Entonces, que ese espíritu vivificante que vive en nosotros es también el que quiere producir el arrepentimiento y la transformación. Por eso en este tiempo nos viene hablando como nos viene hablando. Gálatas 4:7 dice, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ya no sos siervo, sos hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, entrar a la tierra del reino implica que yo haga uso de mi identidad. Sí, implica que yo haga uso de mi identidad como hijo en plenitud que soy en Él. A ver, hacer de los lugares que Él nos entrega lugares agradables. ¿Para qué? Para que repose su presencia, para que Él pueda habitar con nosotros. Por eso nosotros queremos siempre tener un ámbito agradable al Señor. Para poder demostrarles que todo lo que Él nos ha dado lo estamos administrando con una conciencia correcta. Ahora imagínate qué triste es cuando Dios nos da algo y nosotros nos quejamos. Y nosotros siempre estamos mirando lo malo. Entonces Dios me da un trabajo y yo estoy que no me alcanza, que las cosas están caras. Dios me da una familia y estoy mirando, no, que no sé. En vez de valorar, en vez de disfrutar, en vez de hacer de ese lugar un lugar donde Dios se sienta movilizado a habitar, a querer estar. No porque seamos perfectos, no porque no tengamos errores, sino porque realmente le reconocemos. Realmente disponemos nuestros corazones y nos negamos a nosotros mismos para que sea Él. Por eso el tema de las primicias y algo que da para mucho, y no creo que todo lo que nos ha compartido Jazz ha sido muy bueno. Es un tema que abarca varias dimensiones, ¿sí? Que no lo vamos a resolver en una hora, pero sí lo que yo quiero poder plasmar hoy, en realidad no es que yo lo quiero, lo quiere el Señor, ¿sí? Entonces ese es mi sentir porque me lo dio para que lo comparta. Entonces también yo lo quiero. ¿Sí? Es que Dios es un Dios de diseños. ¿Sí? Dios es un Dios de diseños. Y quiero decirte algo, los diseños
¿sí? Para acá vamos a confrontar una voz. Los diseños no los pone el hombre, no los establece el hombre. Los diseños los establece el Señor, los establece Dios. Entonces, cuando yo voy a la palabra, encuentro que Dios instituyó los diezmos, ¿sí? Instituyó las ofrendas, pero también instituyó las primicias. A ver, son 3 señales de pacto que están presentes de formas diferentes a lo largo de la palabra. Ahora, cuando uno se pone a mirar, yo pensaba y digo, bueno, miro la creación, hay 3 señales, encuentro el sol, encuentro la luna y encuentro las estrellas, ¿sí? Cuando voy al tabernáculo, encuentro el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El hecho mismo de esto que estamos hablando, tenemos 7 fiestas que fueron instituidas por el Señor, pero esta, que es la que inicia, son ¿qué? 3 fiestas en una. Pascuas, panes sin levadura y primicias. Sí, como lo hemos venido hablando a lo largo de estas semanas. Entonces, es tremendo que nosotros podamos entrar en la dimensión de lo que Dios nos quiere decir. Porque a veces pasa que mucha gente no distingue entre lo que es un diezmo y lo que es una ofrenda. ¿Sí? Y como te decía, si nosotros no tenemos una instrucción de parte del Señor, vamos a funcionar como nos parece. Y también este ha sido un error. Como te digo, quizás no hablar de estas cosas por justamente haber dejado que los malos ejemplos generen una manipulación, entonces sea más fuerte, que alguien se pueda ofender, a realmente poder darnos cuenta qué es lo que Dios ha dejado establecido para nuestras vidas. Entonces, alguien que no sabe la diferencia es alguien que muchas veces va a vivir en una problemática que va a ser cíclica. Muchos de los problemas que a veces tenemos a nivel general, pero también financiero, es por no entender estos diseños que son espirituales, pero que obviamente encierran algo que nace del corazón de Dios. Te decía, lamentablemente, y escuchá bien esto, lamentablemente todo responde a un diseño. Y acá, más allá de que yo quiero hacer las cosas con buena intención, de buen corazón, y eso está bien, las cosas tienen que ajustarse a un diseño correcto, sí o sí. ¿Amén? Recuerden esto, lo hablaba recién. Cuando Dios da instrucción, Él les dice, pinten los postes y los dinteles con sangre. Pero de repente imagínate si hubiera habido un hermanito muy estético, pero no voy a manchar la puerta con sangre. ¿Con qué la saco después? Entonces voy a agarrar un frasquito, le voy a meter sangre y lo voy a dejar en la puerta. Si total es lo mismo. Cuando pase el ángel va a ver que está la sangre y ya está. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Pinten los postes y los dinteles. Los diseños los presenta el Señor. Yo no puedo hacer del diseño lo que a mí me parece o decir, yo para mí es así, porque Dios, eso es una falta de respeto tremenda, que muchas veces es lo que nos ha pasado. Yo necesito que Dios escriba otra Biblia para que me explique por qué yo tengo que dar diezmo, por qué yo tengo que dar ofrenda. Cuando Él ya estableció lo que estableció, y que eso se haya malinterpretado, no quiere decir ni anula que en eso haya un diseño. Entonces, lo cierto es que el Señor dio instrucciones. Y las instrucciones de Dios son precisas. Postes y dinteles. Frasquito, listo. No lo reconozco como obediencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de primicias, no sé si muchos recuerdan, y no me quiero meter mucho en esto porque es más técnico, pero habla de que es una ofrenda mecida. Dice que las primicias eran una ofrenda que era mecida. ¿Sí? Si nosotros miramos esto, particularmente ellos, antes de empezar este tiempo, estaban en una Semana Santa. Estaban en una semana de panes sin levadura, que obviamente está unida a la Pascua, porque la última noche, o sea, la noche en realidad de Pascua, es el inicio de panes sin levadura, el primer día de panes sin levadura. Entonces, estaban unidos. Ahora, durante esos días, el pueblo, ellos, no podían trabajar. No se podía trabajar.
Pero sí ellos tenían permiso para ir al campo y recoger cierta cantidad de cebada para presentarla juntamente en esa fiesta, durante esa fiesta. Entonces era una ofrenda mecida. Esto quiere decir que cuando ellos venían y cortaban esta cebada y la traían delante del sacerdote, ¿sí? Era una ofrenda que el sacerdote mecía delante del Señor. Y todo esto es muy particular porque a veces nosotros tenemos una lectura totalmente distinta. Y a veces en la lectura que nosotros tenemos no reparamos en los detalles de lo que Dios nos dejó establecido. Es interesante que Jesús resucita como primicia de cebada. Él resucita dentro de diseño. A ver, Él mismo es esa ofrenda mecida, rendida, entregada delante de Dios en primicias. Ahora, esto realmente, si vos lo ves desde la perspectiva del Espíritu, es como que te revienta la cabeza. Porque a veces uno no sabe decir, ¿cómo entiendo esto? ¿Qué implica que Cristo resucitó como esa primicia? Él resucita como esa cebada. Pero también la palabra cuenta que había otra presentación de primicias que iba a ser más adelante, que se iba a dar en Pentecostés. A ver, tenemos la cebada y el trigo. La cebada maduraba antes, mientras el trigo maduraba después. Sí, el trigo maduraba 50 días después, por eso que a partir de hoy, de acá 50 días, tenemos Pentecostés. ¿Sí? ¿Y qué era eso? Era justamente la cosecha del trigo. A diferencia de la primer primicia, en la segunda solamente se presentaba trigo. Ahora, en esta fiesta de Pentecostés, es interesante que era una fiesta, como nosotros sabemos, donde el Espíritu Santo desciende al hombre por primera vez, de la manera que había profetizado el profeta Joel. ¿Y qué te quiero decir con esto, más allá de lo técnico? Sí, que da para mucho y no pretendo enseñarte nada en esta mañana. Lo que sí pretendo transmitirte y compartirte es que si nosotros nos ajustamos a los diseños del Señor, vamos a poder caminar en la promesa que traen esos diseños. Si nosotros nos ajustamos a lo que Dios estableció, vamos a entrar en el cumplimiento de la promesa de esos diseños. Cuando nosotros estuvimos mirando la palabra fiesta, entendíamos que la palabra fiesta también es puerta. Por eso decimos que Dios abrió una puerta delante de nosotros. Vamos a poder entrar entendiendo el diseño de forma correcta por la puerta. Por eso, en este tiempo, es muy interesante. A mí entender, de repente, la diferencia entre diezmo y primicia cambió mi forma de pensar. Sí, porque a veces uno cree que es todo así y es todo agarrado de los pelos. Y a veces en el rechazo y en el ego de uno enseguida se cierra. En vez de ir a Dios, ir a la palabra y mirar realmente. A ver, ¿de qué se trata esto? Señor, a ver, móstrame. Y ahí vas a tener lo que necesitas. No, lo que pasa es que yo hablé con fulanito de tal y fulanito de tal me dijo, sí, opinión. ¿Qué te dijo el Señor? Porque a veces nos justificamos, bueno, pero no, a mí me dijo tu hermano que no era tan así. Entonces yo, como me lo dijo él. Ahora la pregunta es, ¿qué te dice el Señor? Porque si el Señor te está diciendo algo y vos no lo hacés, tenés un problemón. Ahora si el Señor no te dijo nada, paz. ¿Sí? Te vuelvo a repetir, esto no es para poner carga en nadie, es para poder establecer un ámbito de luz donde podamos como familia saber hacia dónde caminamos y entender en qué estamos creyendo y en qué tiempo nos estamos aperturando. ¿Amén? Entonces, te decía que cuando yo entendí que el diezmo en sí es lo mínimo que le puedo dar al Señor como casa, ¿sí? Es lo mínimo que le puedo dar. Yo entendí eso. El Señor trajo ese entendimiento cuando muchas veces estamos luchando, pero no sé si es así. Pero claro que después que entendimos esto, hay todo un desarrollo que después uno tiene que pasar, tiene que transicionar, donde el Señor nos hizo entrar y donde seguimos caminando, ¿sí? Que tiene que ver con dimensiones de Él que quizás desde la mente o desde el cerrojo de uno ha desconocido. Y si algo te puedo decir es que hemos podido apreciar en todos los casos que verdaderamente el Señor cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. A ver, nosotros somos varias familias, como saben todos, que tuvimos que dejar nuestro hogar
en la ciudad de Tandil y vinimos para acá. Con lo que todo esto influye en cuanto a la transición, a los temores, a lo que sea. Pasaron 3 años y un poco más y acá estamos. El Señor cumple sus promesas. Él no desampara, Él no se olvida, Él no le suelta la mano a nadie. Él es fiel, Él es verdadero. Él honra. ¿A quiénes? A los que le honran. A los que le honran adorando, no. A los que le honran con todo lo que son, con todo lo que tienen. A los que le honran con un corazón que le reconoce a Él. Ahora, más allá de que en este momento estemos hablando de esto y que parezca muy técnico, yo quiero decirte que en la parte práctica esto es tremendamente espiritual. Esto es tremendamente espiritual. ¿Y por qué es tremendamente espiritual? Porque el mismo Jesús se sujetó al cumplimiento de esto. ¿Sí? A veces, ay, no, a mí no me parece. ¿Qué dice Jesús? Fíjate lo que hizo Jesús. Lo que pasa es que no sabemos qué hizo Jesús. ¿Sí? A veces, no sé si te ha pasado, nos va más rápido la lengua que el poder aquietarnos y preguntarle al Señor. Entonces, la verdad, salimos, sacamos la espada de la lengua y hacemos unos matetes por no tener la humildad de decir, a ver, Señor, ¿qué estás entregando vos? Porque en realidad a mí lo que me interesa es poder honrarte a vos. Y si vos estás hablando, todo lo demás es nada. Si vos me estás diciendo algo, a mí me urge hacer lo que vos me estás diciendo. Si mínimamente te estoy creyendo, si mínimamente estoy dándome cuenta esto que vos estás soltando. Entonces, en esta realidad, uno podría decir, ¿qué es ser espiritual? Si vamos a la palabra de Pablo, es poner la mente en las cosas del espíritu, pero aún esto es más profundo. Ser espiritual tiene que ver con poder vivir en los diseños del Señor, poder vivir bajo los diseños que el Señor dejó, poder caminar, no saber, caminar, practicar, experimentar esos diseños. Ahora, cada uno de nosotros sabe que la carne lo que menos quiere es sujetarse al espíritu. Las luchas que vos tenés, las luchas que yo tengo, ¿de dónde vienen? Vienen de la carne. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer las cosas de la manera que yo quiero. Entonces, como voy a hacer las cosas de la manera que yo quiero, me importa lo que diga el pastor, lo que diga, como decíamos antes, la comisión de bocha. ¿Sí? Ese dicho, ¿se acuerdan? Pero a veces somos así. A mí no me importa. Sí, total, yo soy Iron Man, ¿no? Y eso delante de Dios es una irreverencia total. Porque por más que acordate siempre esto, por más que yo puedo tener una diferencia con Pablo, pero ¿sabes cuál es el tema? Si hay algo que estamos hablando que tiene que ver con reino y edifica, mi problema no es con Pablo. Por más que yo le quiera defender una postura, mi problema directamente es con el Señor, porque el que me está hablando a mí es el Señor. Vos en esta mañana no tenés un problema conmigo, ni yo tengo un problema con vos, yo no te estoy diciendo nada, simplemente te estoy compartiendo lo que Dios nos está hablando y al mismo tiempo yo lo tomo para mi vida, para mi casa, porque también me lo habla a mí. ¿Sí? Ahora, todo lo que yo pueda argumentar fuera de lo que Dios me dice, a mí me pone en enemistad con el Señor. Porque básicamente lo que me está dejando en exposición es que no le creo. Esto es como el que te dice, che, ¿es pecado esto? El que te está preguntando si algo es pecado es porque ya lo quiere hacer y necesita autorización. Entonces, che, ¿es pecado? Porque puede ser que me diga que no, el pastor, así lo hago. Entonces, el que cuestiona las cosas, antes de ir delante de Dios y preguntarle, es porque ya está cerrado, ya en su corazón, ya estuvo, sigue especulando, ya bajó la presión y no. Entonces trato de argumentar algo como para que yo también me convenza de que soy espiritual, más allá de tener que hacer o no hacer tal o cual cosa. Pero ¿sabes qué es más importante? Y creo que esto es fundamental. ¿Sabes qué es más importante? Más importante de qué voy a hacer o de qué vas a hacer es cómo lo vamos a hacer. Es cómo hacerlo. Es muy importante para Dios cómo nosotros hacemos las cosas, porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, ve las motivaciones, no ve otra cosa. Nosotros muchas veces hemos tenido la idea de que el diezmo es lo que permite que yo sea sostenido por Dios. ¿Sí? ¿Cuántos han creído o piensan que esto es así? La mayoría, no levantan la mano, pero la mayoría. ¿Sí? Hemos creído esto, que yo le doy a Dios para que Dios me sostenga, porque todos tenemos el versículo de Malaquías que dice que si traemos los diezmos al alfolí, dice, yo voy a abrir la puerta de los cielos y abriré y pum y pan y todo lo que ya sabemos. Pero ¿sabes qué? Cuando vos vas delante de Dios y mirás lo que Dios está hablando, ahí no nos está hablando Malaquías de una provisión material.
Cuando Él dice que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar, Él nos está hablando de revelación. Él está hablando de revelación. Nosotros hemos entendido que es de provisión material. Ahora, si esto lo llevo a unirlo a lo que venimos hablando, no es por lo que vamos a recibir que nosotros damos. Esto que te decía hoy, no damos por recibir, o al menos no tendríamos que dar por recibir. Y me miran. ¿Saben por qué tenemos que dar? Porque queremos ser como nuestro papá, y nuestro papá es un Dios dador. ¿Sí? Es un Dios dador, punto. Quiero ser como mi papá, y mi papá es un Dios dador, y yo tomo de Él. Entonces, como Él a mí todo el tiempo me da, y me da, y me da, y no me da para recibir de mí, porque muchas veces recibe hasta peor de lo que merecería recibir, pero igual me sigue dando. ¿Cómo yo no le voy a dar a Él todo? ¿Cómo mi vida no es para Él? ¿Cómo lo que tengo no va a ser para Él si en realidad eso es gracias a Él? Igual es de Él. ¿Por qué? Porque viene de Él. A ver, Dios da todo el tiempo. ¿Tenés alguna duda de esto? Todo el tiempo da. Él da amor, da misericordia, da perdón, da la esperanza, da los dones, da la vida, nos da fuerza. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Tremendo. Entonces, queremos ser dadores. Ahora, y nos metemos en terreno ya más difícil para poder tratar de impartir esto en esta mañana. Para que podamos entender, ¿sí?, mejor en esta mañana esto que venimos hablando. Voy a ir un poquito más al hueso porque me tomé el trabajo de pensar cuáles eran las preguntas que podíamos tener acerca de esto. Y sé que mientras vamos hablando, y en estos días que han pasado, pueden surgir algunas preguntas. La primera, inevitable, es ¿qué diferencia hay entre un diezmo y una primicia? Sí, porque a veces pasa esto. Como no le creemos al Señor, a ver, y quiero que no me malinterpretes, a veces es muy importante que si algo yo no lo sé, yo lo pueda preguntar. Ahora, una cosa que yo lo pregunte desde el espíritu de realmente querer recibir y otra cosa que yo lo pregunte combativo. Porque yo cuando lo voy a preguntar combativo, yo ya estoy fijando una postura. ¿Sí? Yo ya estoy fijando una postura. Que es distinto a decir, ¿cómo es esto? A ver, y estar abierto. A no decir, no, pero ¿cómo? Cuando uno trae el diezmo, lo que hace, como te decía recién, es darle el derecho legal a Dios para que Él nos traiga su revelación. ¿Sí? Es darle el derecho legal a Dios para que Él traiga su revelación. A veces no vemos, no entendemos, pero ¿cómo accionamos? Porque si a Dios no le damos lo que es de Dios, ¿sí?, estamos en un problema. El diezmo tiene que ver con revelación, no tiene que ver con provisión material. Ha habido una mala enseñanza, ha habido una mala interpretación de este texto. Pero ¿qué pasa con la primicia? Sí, que es el tema en cuestión. Cuando uno trae la primicia, lo que trae sobre él es la expansión. Es la expansión del Señor, en un tiempo justamente de expansión. ¿Qué significa la expansión? Esto mismo que te decía hoy, que yo por mi cuenta solo no me puedo expandir. Solo Dios tiene la capacidad de expandirnos. Solo Dios tiene la capacidad de expandirte. Ahora, por ejemplo, vamos a ir más práctico todavía. Si de repente yo estoy en un trabajo, tengo un sueldo y gano 100 pesos. ¿Sí? Yo espero 100 pesos porque es lo que gano, pero de repente me vienen 150. Esos 50 que me vienen que yo no los esperaba, es mi primicia. ¿Por qué? Porque es algo que viene y que yo no lo tenía en cuenta, pero que está aperturando un crecimiento, está aperturando una expansión. Entonces, yo así como el Señor me los da, no los quiero y se los devuelvo enteramente a Él. Se los entrego, ¿por qué? Porque entiendo que es mi primicia. Es decir, le digo, Señor, no tengo forma de que esto pudiera haber venido por mis medios. Yo esperaba 100, pero me diste 50 más de lo que yo esperaba. Y esto es expansión. Pero ¿sabes qué? No me quiero quedar con esto. Esto te lo quiero dar a vos. Esta es mi primera oveja. Es la primera oveja que yo tengo.
Es mi primer cosecha. Te lo devuelvo. ¿Por qué? Porque entendí que solo vos sos el que da la expansión. Entonces, la primicia es la que apertura la provisión. ¿Sí? Si querés el desarrollo, el crecimiento, como te quede mejor. Pero cuando uno se da cuenta de estas cosas en el diseño espiritual, uno empieza a entender que verdaderamente Dios te quiere prosperar. ¿Sabés por qué Dios no nos prospera? Porque nosotros somos muy cabezones. Porque nosotros queremos retener lo que le pertenece a Dios. Porque nosotros nunca hemos visto, nos levantamos más a justificar posturas que a darnos cuenta qué le puedo dar yo al Señor como adoración. Entendiendo que ya antes que yo le pueda dar algo, Él es dueño y merecedor de todo. Ahora, ¿vos crees que Dios necesita mi plata? ¿Está tirado? No puede pagar el alquiler a fin de mes y no le doy mi plata. Dios lo que busca es mi corazón. Busca que yo lo reconozca. ¿Y dónde está mi corazón más anclado muchas veces? En las cosas materiales. Entonces muchas veces justificamos, es decir, yo no voy a dar esto porque no sé. Mirá, cuando Dios te habla y te trae entendimiento, a vos te urge hacer lo que Dios te marca. Y hay una expectativa de gozo que te puedo asegurar que va más allá de lo que vos puedas entender, va más allá de cantidades o no cantidades. Le decía a Pablo el otro día, cuando la señora está bien y le presenta una moneda, todos los demás venían y traían fortuna y aparentaban eso. Sin embargo, Dios miró a esta mujer y la apreció. ¿Sabes por qué? Porque le dio todo. Era lo único que tenía. Mientras los otros tenían un montón y traían y aparentaban, pero porque tenían... Entonces Dios ve distinto. ¿Vos te parece que Dios no tiene un problema con eso? Tiene un problema con tu corazón. Que tu corazón no le cree, que tu corazón retiene, que tu corazón cree que solamente a Dios lo tenés que adorar levantando las manos, tocando un instrumento o cantando, pero todo lo demás no entra. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos vamos a dar cuenta que Dios nos quiere prosperar. La ofrenda, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda básicamente es lo que uno aparta voluntariamente para darle al Señor. ¿Qué es distinto? Son cosas distintas. Porque a veces creemos, yo doy el diezmo, listo, entonces nunca entregué primicia, nunca di ofrenda. Y como esto tiene un diseño, después también tiene un resultado. ¿Sí? Después tiene un significado, que lo que menos es interesante es la parte económica. Hay cosas que son mucho más profundas, porque a veces vivimos realidades por no entender esto. Ahora, son 3 herramientas sobre las cuales nosotros nos movemos en diseños diferentes. Cuando el hombre espiritual descubre el diseño de Dios, empieza a vivir de manera espiritual. Ya no solamente pongo, mi mente en el espíritu, sino que lo pongo en la vida práctica, lo manifiesto, lo creo, lo tomo. Por eso, hermanos amados, se trata de esto. No se trata de que nosotros tengamos ideas maravillosas, sino se trata de que nuestras vidas vayan cambiando. Que nuestras vidas vayan cambiando. ¿Hasta qué medida? Hasta que nosotros nos parezcamos tanto a Jesús que podamos decir, Señor, tu obra en mí ha sido completada. Ha sido completada tu obra en mi vida. A ver, el Padre no quiere nada menos que nosotros seamos iguales al Hijo. No busca nada menos que eso, que nosotros podamos manifestar al Hijo, que nosotros seamos iguales al Hijo. ¿Y sabes qué pasó con Jesús? Jesús caminó en completa obediencia a los diseños del Señor. Jesús, escucha esto, Jesús caminó en completa obediencia a los diseños del Señor. Te pongo un ejemplo, así rompemos estructura, rompemos argumento. ¿Qué necesidad tenía Jesús de la circuncisión? ¿Qué carne de pecado le tenían que sacar a él cuando él no anduvo en pecado? Sin embargo, él lo hizo. Te pongo otro ejemplo. ¿De qué se iba a bautizar Jesús? ¿De qué se tenía que arrepentir? ¿Por qué te pensás que Juan no lo quería bautizar? Pero dice la palabra que él se bautizó. Ahora la pregunta es, ¿por qué él haría todas estas cosas? Alguien diría, por cumplir la ley. Te pregunto, ¿el bautismo estaba en la ley? Sí, porque a veces el pensamiento que tenemos, hay algunas personas que hoy en día, lamentablemente, tienen este pensamiento. Yo estoy pensando si voy a diezmar, porque en realidad esto es del viejo pacto, pastor. Yo no sé si están así. Por eso yo lo respeto, ¿vio? Pero
no me parece. ¿Sabes qué? Y acá te vuelvo a repetir, no se trata de dinero. Nadie quiere tu dinero. Si pensás así, quédatelo. Por favor, quédatelo. Con todo respeto te lo digo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que le estemos pidiendo permiso a nuestras ideas para hacer algo que Dios ya lo estableció? Para hacer algo que Él dejó en manifiesto, que el mismo Cristo hizo. A ver, cuando ni siquiera sabemos por qué crecen las uñas, ¿vos sabés por qué crece tu uña? No lo sabés, pero querés entender los misterios del reino de los cielos. Por eso te apoyás en lo que pensás. No, pero yo estuve mirando, analizando. No me parece. Cuando veo a un Jesús que obedeció al Señor en todas las cosas, ¿sí? Un Jesús que obedeció al Señor en todas las cosas, no solo a la ley, ¿sí? Que la ley la dio Él, sino también a todas las profecías que los profetas establecieron, que Él mandó. ¿Cuántas cosas hablaron? ¿Cuántas profecías hablaron que no estaban en la ley? Y así mismo Jesús las cumplió. ¿Sí? Jeremías, Isaías, Daniel. Él cumplió absolutamente todo. Entonces tengo a un Señor que me muestra que el anhelo de su corazón es básicamente caminar en la voluntad y en los diseños del Padre. Y nosotros hoy estamos viendo si no le vamos a pedir al Señor que nos escriba otra Biblia, así nos explica un poquito por qué hay que dar el diezmo. ¿Me entendés por qué no lo pedimos? Porque es más profundo, ¿sí? Porque entendemos que aún lo que el Señor quiere es poder instruirnos para que nosotros podamos caminar como tenemos que caminar. ¿Sabes por qué? Porque aún el Señor nos sostiene a nosotros. Si nosotros pensáramos que si no recaudamos, ¿cómo hacemos? Porque es una realidad, estaríamos perdiendo la esencia de que Él es nuestro proveedor y dependemos de Él, no dependemos de nadie, pero sí entendemos que Él dejó instrucción y que esa instrucción nos hace caminar en justicia y hace que esos diseños se puedan cumplir. Lamentablemente muchas veces tenemos que salir a tapar problemas y realidades que nos pasan porque estamos fuera de diseño, porque no creemos, porque nos paramos más en esto de lo que a mí me parece que poder creerle al Señor, que poder realmente obedecerle, que poder tomar el testimonio. O sea, estás tomando el testimonio del hermanito fulano de tal que te dijo que para él, y no estás tomando el testimonio de Jesús. Yo te cuento, me parece que el de Jesús no se compara al de ninguno. Yo escucho a Jesús, escucho a Él, veo lo que Él hizo, porque lo que Él hizo es mi modelo, porque eso que Él hizo es lo que el Padre quiere establecer en mí. Entonces, ese nivel de vida, que te estoy diciendo, es el que ha dejado a la iglesia en una posición de postración. Y muchas veces esto ha pasado, en muchos casos, por decisión y error del liderazgo, porque muchas veces no hemos sabido enseñarle a la gente lo correcto, ¿sí? ¿Y qué enseñarles a la gente lo correcto? Enseñarle que el Señor es dueño de todo. Eso es enseñar lo correcto. Él es dueño de todo, ¿sí? Es Señor de mi vida, es Señor de tu vida, es Señor de tu dinero, es Señor de tu provisión, es Señor de tu prosperidad, es Señor de tu expansión. Él es Señor de todo lo que tenemos, Él es Señor de todo lo que tengo, Él es Señor de todo lo que vos tenés. Pero ¿sabés qué pasa? Estamos confrontando en esta mañana algo que está muy metido en el corazón de las personas que recién son nuevas, no. Paz a los nuevos. Está metido muy profundo en el corazón de aquellos que ya conocen al Señor, de una manera, y que por no mirar en los diseños, no mirar estas cosas, muchas veces se quedan y bueno, sí, pero yo ya sé que voy a ser salvo. ¿O qué? ¿Mi salvación está ajustada a si doy un diezmo, una primicia o no doy? No, tranquilo, vas a ser salvo. Pero ¿sabes cuál es el tema? No vas a poder manifestar toda la gloria que Dios ha diseñado y espera y quiere poder manifestar en tu vida. Esa gloria que Él quiere que vos puedas experimentar en este tiempo que está abriendo. Punto. ¿Por qué? Porque no le crees. Acá no es un problema de esto, es un problema de confianza, es un problema de fe. Por eso en esta mañana yo oro al Señor para que verdaderamente en nosotros pueda resurgir un deseo de obedecer y de creer. Porque es lo que necesitamos, es el diseño del Señor. Un deseo de creer y obedecer. Ahora, mira lo que te voy a decir, ¿sabes por qué no hay
¿Amén? ¿Por qué? Amén, amén. Porque le damos permiso a la mente. Queremos que la mente nos dé permiso para hacer, cuando en realidad vos no le tenés que dar permiso a tu mente. Si vas a esperar que tu mente te dé permiso, game over. Por eso a veces hay gente, ¿y cómo es? Y a ver, pastor, ¿y cómo es? ¿Cuánto le tengo que dar? ¿Cómo sería la primicia? Porque yo hago esto, lo otro, y ¿cómo sería esto otro? Queremos que alguien nos diga cómo se hace, de qué forma, qué es lo que yo tengo que hacer. Ahora la pregunta es, ¿le estás preguntando al Señor? Porque esto se trata de lo que el Espíritu de Dios ponga en tu corazón. ¿Sí? Hay personas, como te decía, que dan el incremento. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo a Dios lo reconozco con lo primero. A ver, lo que Dios te diga, porque ese es el problema. Si no defendés postura. ¿Para argumentar qué? Un corazón que no le cree. Ni más ni menos. Ahora, cuando vos te dispones delante del Señor, yo voy delante del Señor y digo, Señor, ¿qué querés de mí como primicia? Listo, ya está. Yo ya sé cuál es la primicia de mi casa. Punto. Lo creo, lo tomo y lo presento. ¿Pero por qué? Porque lo escucho a Él, no porque alguien me lo esté diciendo. Gracias a Dios por aprender estas cosas. Gracias a Dios por enseñarnos acerca de estas cosas. Porque si no, ¿sabes qué? Vamos a estar siempre en los mismos lugares. ¿Esto sabe de qué se trata? No se trata de cuánto, se trata al fin y al cabo de que seamos fieles a lo que Dios nos está diciendo. De eso se trata. Segunda de Corintios 9:7, con esto cierro, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no dice en su mente, no dice que cada uno dé como la mente le dé permiso. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Mirá, en las cosas que Dios nos da y nos entrega, nadie está obligado a hacer nada. De hecho, creo que es parte del respeto, al menos yo lo vivo así. Mi respeto como pastor tiene que ver con que cada uno pueda accionar esto de la forma que lo entienda o de la forma que crea esto. ¿Sí? Y eso es personal con el Señor, porque yo sé que cada palabra que el Señor suelta, Él la sustenta a Él. ¿Sí? Yo en esta mañana estoy soltando esta palabra con la convicción de que Él está hablándole a cada uno de ustedes, como me habla a mí. Y eso ya es más importante que cualquier otra conjetura. Ahora, quiero sí decirte esto, que estas cosas simplemente no son para los que no las entienden. Si no la entendés, bueno, quédate tranquilo, será más adelante quizás que lo entiendas. Pero sí creo que hay un remanente, hay hijos que quieren presentar su primicia delante del Señor. Y nosotros queremos, ¿no?, que eso también pueda tener su oportunidad, porque como te decía, esto es para gente de fe, que opera en fe, ¿sí? Y tengamos paz en esto. Sinceramente, iba a hablar de cualquier otra cosa que de esto en esta mañana, pero entiendo que es algo que está confrontando una estructura muy fuerte y que tiene que ver con algo que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Como recién te compartía esto de lo que representa el diezmo. El diezmo es revelación. A veces no avanzamos porque no tenemos revelación, y no tenemos revelación porque no reconocemos a Dios con nuestros diezmos. Punto. ¿Sí? No hay mucho más. ¿Sí? Y cuando yo miro la vida de Jesús, ya está. Quedo en desnudez. Me callo la boca. No argumento nada. ¿Será un problema de que no creeré? ¿Será un problema que mi corazón está tan aferrado a las cosas materiales que me cuesta? Dios sabrá. Pero ¿sabes qué? No me atrevo a levantar la voz, ni me atrevo a decir algo distinto. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que el Señor ha establecido siempre para nuestro bien. Todo lo que Dios ha establecido es para tu bien. Es para el bien de tu vida, de tu casa, de las generaciones. ¿Sí? Él es dador por naturaleza. Y Él lo que quiere replicar en nosotros es eso. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. En esta mañana vamos a cerrar esto. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Yo sé que vos estás trayendo luz. Arrancamos diciéndote que tu luz es la que nos saca de todo lugar de tinieblas. Y yo sé, Señor, que hoy vos estás confrontando en este momento tinieblas. Estás exponiendo argumentos, estás exponiendo mentiras. Porque realmente, Señor, vos sos un Dios de luz, sos un Dios de vida, pero también sos un Dios de diseños.
¿Qué queda para nosotros? ¿Creer o no creer? No nos corresponde opinar, no nos corresponde tener otras ideas. Simplemente lo que queda para nosotros es obedecer y creer, pero entendiendo de antemano que más allá de que yo te pueda dar algo puntual o lo que vos marques, vos sos el Señor de todas las cosas. Sos el Señor de todas las cosas. Por eso en esta mañana, Señor, yo te quiero pedir perdón, porque verdaderamente no sé por qué, si ha sido por ego, por altivez, por orgullo, seguramente sea por esto, pero nos hemos enseñoreado de las cosas, Señor, cuando las cosas no nos pertenecen, cuando las cosas no son nuestras. Aún, Señor, vos nos enseñás que nos das a los hijos los das para placer tuyo y conforme al propósito que vos tenés con la casa, es la cantidad de hijos que das. Y nosotros nos enseñoreamos, nos apropiamos de lo que te pertenece. En esta hora, Señor, en esta mañana, perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces en esto mostramos que somos insensatos, que somos insensibles, al querer levantarnos a opinar, cuando, Señor, vos ya estableciste las cosas y lo que vos buscas hoy es que seamos fieles y obedientes a aquello que responde a tu voz y responde a la instrucción de tu voz para aquellos, Señor, que en este tiempo creemos en ti y estamos escuchándote. Yo te quiero dar gracias en esta mañana, Señor, porque vos primeramente inauguraste las primicias, porque este diseño lo viviste vos. Primeramente vos nos diste lo mejor, nos diste lo primero, nos diste a Cristo y Cristo también se dio voluntariamente para hacer esa primicia, para ser ese primogénito de muchos hermanos que vino a traer un cambio, que vino a barrer un modelo caído, el modelo adánico, y vino a imponer una nueva creación. Vino a establecer la creación original, la creación del corazón del Padre. Padre, que aún en este tiempo, aún en este día, Señor, podamos recapacitar. Yo sé que al comer y al beber a Cristo hay revelación, Señor, que se abre y se activa. Y, Señor, en esta mañana también quito todo peso y toda carga, Señor, que pueda haber. Porque, Señor, sabemos que tu bendición no añade tristeza y sabemos que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Vos no nos traes un peso más, vos no querés ponernos una carga más, vos querés instruirnos, Señor. Vos querés traer luz, vos querés que podamos darnos cuenta de esos diseños porque vamos a avanzar más rápidamente y nos vamos a poder establecer más rápidamente en esos lugares celestiales, Señor. Y es ese espíritu con el cual se suelta esta enseñanza hoy, Señor. Sabemos que todo te pertenece, Señor. Pero verdaderamente, Señor, no sabemos qué más hacer cuando continuamente lo que vivimos es un papá que nos da y nos da y nos da y nos sigue dando y nos va a seguir dando y siempre tiene más para dar. ¿Cómo no te vamos a honrar? ¿O cómo no nos vamos a gozar? ¿O cómo no nos vamos a deleitar en cada oportunidad que se apertura para que nosotros te podamos reconocer y te podamos dar? No para recibir, no para lo que pueda venir, ni siquiera para que esa masa, esa raíz que está santificada después de fruto, sino porque hay una sustancia más poderosa. Y esa sustancia, Señor, es que no éramos nada. No somos, Señor, nada. Pero ahí viniste vos y nos rescataste, Señor. Y nos hiciste algo y nos hiciste alguien. Y nos diste identidad y nos diste heredad. ¿Cómo no he de alabarte? ¿Cómo no he de exaltarte? ¿Cómo no he de reconocerte? ¿Cómo he de retener algo, Señor? Cuando tu voz habla, entendiendo, Señor, que todo lo que vos has hecho, lo has hecho desde un solo lugar. Hay un solo motor y ese motor es el amor. Y sé que hoy esperás que ese sea también el medio por el cual hacemos lo que hacemos, ni más ni menos que el amor. El amor por ti, por tu persona, por tu nombre, por lo que vos sos, por lo que vos has hecho. Por eso, papá, queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor.
y queremos reconocerte como esa primicia, como ese primogénito. Que verdaderamente eso, Señor, se pueda plasmar sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.